El día del sismo me encontraba en la primaria Espartaco, soy maestra de primaria. Solicité salir de la escuela para dirigirme aquí a mi vivienda porque había algunas imágenes de girasoles ya en redes en donde pues se veía un edificio colapsado. Y una vez que yo entro aquí, veo del lado izquierdo o frente a mí ahorita en donde estoy ubicada, el jardín que está aquí enfrente, y veo a mis vecinos sin ninguna expresión, con una cara de miedo terrible, y cuando ingreso justo a esta parte que está atrás de mí, veo el edificio colapsado. Entonces yo no había notado cómo estaban los dos edificios aledaños, que es el 3C y el 4A, y mi concentración únicamente fue sobre ese edificio. Vi gente arriba de las losas sacando escombro, mucha gente alrededor. La verdad es que eso es una sensación que creo que va a permanecer ahí por un largo tiempo. Bajo las carpas de lo que fue una cancha de básquetbol, reina la incertidumbre. 2000 son los damnificados del multifamiliar Tlalpan. Un edificio colapsó. La búsqueda de vida sigue bajo los escombros. Mientras tanto, las paredes que conforman los 9 edificios restantes lucen vacías. Cada fractura en estos edificios significa una grieta en la memoria de sus habitantes. Miradas que reflejan vacío, incredulidad e impotencia. ¿Qué hacer cuando perdí mi casa? Tuvimos que tomar el control de las entradas de nuestros edificios, pero también nos encontramos con otra situación. ¿Quién era el vecino? Porque entre nosotros no nos reconocíamos. Entonces, hasta el tercer día es como hacemos nuestra asamblea más grande. Fueron alrededor de 300, 400 personas, pero ya hubo una organización como un poco más específica. Ese mismo día sacamos 2 representantes por edificio y así ya sabíamos que íbamos a contar con 20 personas para la organización. Y es así como comienza toda esta organización, que no ha sido nada fácil porque estamos hablando de 500 departamentos. Y desde el segundo día aquí en la asamblea nosotros lo que hicimos fue declarar a bien algunas cosas. Por ejemplo, que no está en negociación nuestro predio, no íbamos a aceptar ser reubicados y que sobre todo manteniéramos como esta unidad y el reconocimiento de vecino a vecino, porque tuvo que suceder esto para saber quiénes eran los habitantes del multifamiliar Tlalpan. Desde el segundo día dijimos que este movimiento iba a ser apartidista, que no íbamos a darle nuestro dolor a una bandera en especial ni a un color tampoco. Sabemos que nadie tuvo la culpa de este siniestro natural, sabemos que no hay un culpable en especial, pero creo que para poder atender la emergencia sí podemos nosotros señalar a quién le tocaba, quién tendría que hacerse responsable de nosotros. Después de que nos dan una cédula posísmica, viene como respuesta del gobierno central y sobre todo del jefe de gobierno hacer una mala clasificación de la vivienda, es decir, dice vamos a dictaminar edificios o a colocar edificios que estén en verde, amarillo o en rojo. Entonces cuando llegan aquí el Secretaría de Obras llega con un equipo técnico y dice, a ver, en ingeniería no hay colores, en ingeniería es seguro o es inseguro. Visiblemente hay daños y nosotros pues no queremos arriesgar la vida, queremos regresar a una vivienda segura y además creo que lo que estamos nosotros demandando no es algo injusto, es algo que le corresponde a cada ciudadano. Entonces creo que antes del 19 de septiembre teníamos un techo donde dormir para después ahora ser deudores, para adquirir un crédito, porque en eso
Más bien la respuesta está en que generan ellos una supuesta ley que va a atender la emergencia, en donde ya estuvimos revisándola, estuvimos dándole lectura y lo único que hace es favorecer a las inmobiliarias. Por eso creemos que no es justo. Si pudieron salvar ellos bancos con recurso público, ¿por qué no salvar a mujeres, a niñas, a niños, a personas de la tercera edad con ese recurso? Las luchas aisladas no van a tener resultado, entonces es mejor que unifiquemos, que empecemos a ver cómo esta estrategia mediática, en todo caso del movimiento, cuál sería la siguiente reacción, pero a nivel de damnificados unidos y no como agenda específica del multifamiliar Tlalpan, tal pareciera que para ellos la emergencia ya pasó y no, seguimos en esta situación crítica como desde el día 1. Y eso ha hablado de esta organización, de no desistir, de estar en la lucha constante, pero sobre todo, aun cuando tengamos diferencias a lo interno, el objetivo es que todos queremos regresar a nuestro hogar. El multifamiliar Tlalpan, como el resto de la zona más golpeada de la Ciudad de México por el 19S, está ubicado en el extremo poniente del antiguo lago de Texcoco y del lago de Xochimilco. Esa zona posee un suelo blando, donde la aceleración sísmica es mayor que en otras áreas. La ciudad que se formó sobre los lagos siempre ha convivido con terremotos. Fray Bernardino de Sahagún se refirió a ellos en el siglo XVI, e incluso los mexicas los tenían bien considerados. Esos lagos es lo que hace que los terremotos en nuestra ciudad se sientan con mucha más intensidad. Esa es la voz del subsuelo que yo creo que hay que oír. Es la voz que viene de muy profundo y que hay que oírla porque en este lugar seguirá temblando y seguirá temblando siempre. Me puse a consultar la historia de los sismos en la República Mexicana, un libro extraordinario que publicó la UNAM. Bueno, aquí en 1455 uno de los códices dice: y la tierra tembló y las chinampas se cayeron y hubo que reconstruirlo todo. No pasaba para ellos desapercibido, ¿verdad?, todos estos elementos y era movimiento de la tierra, o sea, movimiento de la diosa Tlaltecutli, que era la deidad terrestre fundamentalmente, ¿no? Y pues venía aparejado, como sabemos, también de desgracias, igual que en el momento actual, el día de hoy, que ya hemos padecido también varios de estos movimientos, ¿no? Entonces, claro, son afectaciones que pueden traer destrucción de los monumentos y por ende, pues, de nuestro propio patrimonio, ¿verdad? Desgraciadamente, el sismo afectó de una manera importante, como nunca antes, en ningún otro evento de esta naturaleza, el patrimonio cultural de la nación. Lo hemos visto con estos lamentables acontecimientos de los sismos del mes de septiembre y desde luego el patrimonio artístico y cultural y histórico de nuestro país salió muy afectado en 11 estados de la República. El instituto hizo un esfuerzo muy grande para hacer muy rápidamente un censo hasta llegar a una cifra de 2021 monumentos históricos afectados.
puedo decirte que desde el punto de vista patrimonial no ha sido demolido ningún monumento ni ninguna edificación, pero quiero reiterar que todo lo que es patrimonio histórico y artístico de nuestro país va a ser recuperado y va a ser restaurado con gran profesionalismo. Poner en valor de nuevo al patrimonio cultural se requiere tomar en cuenta sus características técnicas, históricas, su época, su propia identidad y naturaleza, y respetar todos los valores que tienen. Logramos protegerlos, logramos sacar los bienes muebles que estaban adentro de los inmuebles y que también tienen valor patrimonial. Cada escultura, cada pintura que había en un templo son monumentos históricos por sí mismos y por supuesto tienen un valor cultural excepcional para los mexicanos. Los tipos de patrimonio que tenemos pues son muchísimos, desde las campanas, obviamente todos los elementos decorativos de las fachadas, llámense esculturas, elementos escultóricos o elementos modelados que componen las fachadas, y junto con las problemáticas del inmueble, pues estos elementos también se vieron afectados. Al interior del inmueble nos encontramos con una afectación muy importante en la pintura mural. También los retablos, aquellos objetos que se encuentran en las iglesias, llamemos desde vitrales, mobiliario, artesonados, todo el elemento de ajuar de una iglesia, pues en muchos de los casos se vieron afectados. Las características de estos edificios de nacimiento son que son edificios muy pesados, de mucho volumen, de mucho peso, y son de materiales, porque son los que había en aquel entonces, que eran la piedra, o el tabique, o el lodo, en otro caso el adobe, pues son materiales que como no tienen liga una pieza con otra, una liga muy fuerte, se pueden desmoronar, pues llamémoslo de una forma muy burda. El problema de los edificios históricos en la Ciudad de México no es el sismo principal, ¿no?, sino son los asentamientos del suelo, entonces se hunde el suelo. Últimamente, además, eso ya no es un efecto muy importante. Lo que es importante es que estamos extrayendo un exceso de agua de los acuíferos profundos, y eso hace que estos estratos se vayan consolidando, se vayan compactando. Si cuando viene un sismo importante, puede tener daños a un edificio que tradicionalmente habían resistido los terremotos. Me he encontrado personas que me han expresado que no queremos que nuestra iglesia se caiga, porque es el corazón, el centro de la comunidad, del pueblo, nuestro lugar de reunión, y les hemos garantizado que su iglesia, su capilla o su convento va a estar en pie. El sismo del 19 de septiembre fue el que afectó ya tremendamente. Desde ese día ya se cerró el templo para el culto. Ya el domingo siguiente, el 24, alrededor de las 4 de la tarde, un poco antes, vino el desplome de lo que se cayó de la cúpula. Imagínate, ¿no? Mucha tristeza, ¿no? Ese día yo vi muchas lágrimas. Les duele en el sentido espiritual e histórico, pero en el sentido de mucha gente hizo su primera comunión. Yo personalmente me casé en este templo. Mi hija fueron sus 15 años aquí, y así muchísima gente, ¿no? O sea, se bautizó aquí. De aquí salió las asociaciones que ayudaron en el sismo del 85.
probablemente fue la más afectada, sí. El problema de esa iglesia es, en primer lugar, nuevamente los hundimientos diferenciales. El otro problema, perdón, que tenía esta iglesia es que tenía una cúpula que no es original. Esa cúpula es del siglo XX, es de 1910. Y además cometieron el grave error de poner la cúpula de un espesor muy grande de concreto. Tiene 1,5 metros de concreto en las partes extremas, entonces es un peso muy grande. Produjeron fuerzas que hicieron que se abrieran un poco los muros y produjeron el colapso de pues, quizás un 30% originalmente de la cúpula. Comunitariamente, pues por lo mismo, la gente necesita su templo, necesita su fe y necesita estos íconos, ¿no? que es importante que no se vayan perdiendo, ¿no? Yo lo considero en el sentido, primero que nada histórico, ¿no? Es un lugar icónico de aquí de la Colonia Guerrero. Le da nombre, esta iglesia no nada más, bueno, de hecho no la iglesia, sino la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, le da nombre a su templo, a un parque, ¿no? Porque es el Parque de los Ángeles, a un salón de baile, o sea, es un ícono de aquí de la Colonia Guerrero, ¿no? Todos esos significados los contienen estas piedras que se cayeron. Y esta importancia la reconocen en su gran mayoría los mexicanos y las comunidades que usan estos inmuebles. Son lo que nos da orgullo, identidad, y somos una potencia cultural en el mundo, y ese gran patrimonio cultural que nos da identidad y orgullo también nos da orgullo en el mundo, y por eso estamos comprometidos para su preservación y su conservación.